Tucídides o la historia del poder y la guerra. Autor, Javier Tavera +1. Presentación de Tucídides y contexto histórico. Tucídides fue uno de los grandes historiadores de la antigua Grecia y una figura clave para comprender el origen de la historiografía política. Nació aproximadamente hacia el año 460 a.C., en el ambiente cultural y político de la ciudad de Atenas, en una época marcada por intensas transformaciones políticas, rivalidades entre ciudades y conflictos militares que afectaron a todo el mundo griego. Pertenecía a una familia acomodada, lo que le permitió recibir una educación cuidada y participar activamente en la vida pública. Además de historiador, fue también militar. Durante la Gran Guerra que enfrentó a las principales potencias griegas, desempeñó funciones de estratega, lo que le permitió conocer de primera mano el funcionamiento de la política y de la guerra. El acontecimiento central de su vida y de su obra fue la gran confrontación conocida como la Guerra del Peloponeso, conflicto que enfrentó principalmente a Atenas y Esparta entre los años 431 y 404 a.C. Esta guerra no fue solo una lucha militar, sino también un choque entre dos modelos políticos y dos formas distintas de organizar el poder en el mundo griego. A diferencia de otros autores anteriores, como Heródoto, que combinaba relatos históricos con tradiciones y narraciones culturales, Tucídides quiso realizar un análisis más riguroso de los acontecimientos. Su objetivo era comprender las causas profundas de los conflictos políticos y militares, evitando explicaciones basadas en mitos o intervenciones divinas. El resultado de este esfuerzo fue su gran obra, La historia de la Guerra del Peloponeso, donde estudia con detalle el desarrollo del conflicto, las decisiones de los líderes políticos, las estrategias militares y las tensiones internas de las ciudades griegas. Gracias a su método crítico y a su atención a las causas reales de los acontecimientos, Tucídides es considerado uno de los primeros historiadores verdaderamente científicos. Su obra no solo describe hechos del pasado, sino que también intenta explicar cómo funcionan el poder, la ambición y el miedo en la política, temas que siguen siendo fundamentales para comprender la historia y las relaciones entre los pueblos. La Guerra del Peloponeso, causas y antecedentes. La Guerra del Peloponeso no surgió de manera espontánea, fue el resultado de un largo proceso de tensiones políticas, económicas y militares que enfrentaron a las principales potencias del mundo griego. Atenas y Esparta, cada una con su sistema de gobierno y su esfera de influencia, se encontraban en constante competencia, y sus aliados desempeñaban un papel decisivo en la escalada del conflicto. Por un lado, Atenas había experimentado un notable auge económico y naval durante el siglo V a.C., consolidando el poder de la Liga de Delos, una alianza que le otorgaba control sobre numerosas ciudades-estado y acceso a recursos estratégicos. Este crecimiento generó recelos y temores entre otras ciudades griegas, especialmente entre las aliadas de Esparta, que veían en la expansión ateniense una amenaza directa a su autonomía y a su modelo oligárquico. Por otro lado, Esparta representaba un sistema militarista y conservador, basado en la hegemonía de la aristocracia y en una estricta disciplina social y militar. Su poder terrestre y su capacidad de movilización le permitían desafiar a Atenas cuando consideraba que sus intereses o los de sus aliados estaban en peligro. La rivalidad entre ambas polis no era solo política, sino también ideológica, ya que enfrentaba la democracia ateniense con la oligarquía espartana. Otros factores contribuyeron a la tensión previa al conflicto abierto. Disputas locales, traiciones de aliados, conflictos económicos y resentimientos históricos alimentaban un clima de desconfianza y de competencia constante. Tucídides subraya que, más allá de los incidentes concretos, la guerra fue el resultado de causas profundas, el temor de Esparta ante la expansión de Atenas y la ambición de esta última por consolidar su hegemonía sobre el mundo griego. Así, la Guerra del Peloponeso se presentó desde el inicio como un enfrentamiento inevitable entre dos polos de poder que representaban modelos distintos de organización política y militar. Este contexto permite comprender por qué los conflictos posteriores no fueron meros choques armados, sino expresiones de un enfrentamiento más amplio por el liderazgo y la supervivencia de los estados griegos. La Atenas democrática y su imperio. La Atenas del siglo V a.C. representaba uno de los experimentos políticos más singulares del mundo antiguo. Su sistema democrático, basado en la participación directa de los ciudadanos en la vida pública, otorgaba a la asamblea un papel central en la toma de decisiones. En ella se debatían las cuestiones fundamentales de la política, la guerra y la administración de los recursos del Estado. Este modelo político estaba acompañado por un notable desarrollo cultural y económico. Atenas se convirtió en un centro de actividad intelectual, artística y filosófica que atraía a pensadores, artesanos y comerciantes de diversas regiones del mundo griego. La prosperidad económica, impulsada por el comercio marítimo y la actividad portuaria del Pireo, fortalecía la posición de la ciudad y le permitía financiar proyectos públicos de gran envergadura. Sin embargo, la expansión de Atenas no se limitaba a su vida interna.
A través de la Liga de Delos, inicialmente creada como una alianza defensiva contra el poder persa, Atenas fue consolidando progresivamente una red de ciudades aliadas que, con el paso del tiempo, quedaron sometidas a su dirección política y militar. Las contribuciones económicas de estas ciudades, destinadas en principio a la defensa común, comenzaron a ser administradas directamente por Atenas. Este proceso transformó gradualmente la naturaleza de la alianza. Lo que en sus orígenes había sido una coalición de ciudades con intereses compartidos terminó por convertirse en una estructura dominada por la potencia ateniense. Algunas polis aceptaban esta situación como una garantía de estabilidad y protección, otras, en cambio, la percibían como una forma de sometimiento que limitaba su autonomía. Tucídides observa con atención este fenómeno y lo presenta como uno de los elementos clave para comprender el desarrollo de la guerra. La expansión del poder ateniense, sostenida por su superioridad naval y por su capacidad económica, despertaba inquietud en otras regiones del mundo griego. Entre ellas, Esparta y sus aliados veían con creciente preocupación la consolidación de un poder que parecía extenderse más allá de los límites tradicionales de una polis. De este modo, la democracia ateniense coexistía con una política exterior que muchos de sus contemporáneos consideraban imperial, mientras en el interior de la ciudad se defendían principios de participación y deliberación colectiva. En el ámbito internacional Atenas ejercía una autoridad cada vez más firme sobre sus aliados. Esta dualidad constituye uno de los aspectos más interesantes del análisis de Tucídides. Para él, el poder de Atenas no podía entenderse únicamente a partir de sus instituciones políticas, sino también desde la manera en que ese poder se proyectaba hacia el exterior. La combinación de democracia interna y expansión imperial contribuía a reforzar su influencia, pero al mismo tiempo alimentaba las tensiones que terminarían desembocando en el conflicto con Esparta. Esparta y la hegemonía militar. Esparta se erige en el mundo griego como el paradigma de la potencia militar terrestre. A diferencia de Atenas, cuya fuerza residía en su flota y en su dinamismo cultural y económico, Esparta fundamentaba su hegemonía en una organización social completamente orientada a la guerra. El sistema espartano estaba diseñado para formar ciudadanos soldados desde la infancia. La disciplina, la austeridad y la obediencia absoluta al Estado constituían los pilares de su educación, conocida como agoge. Este modelo producía un ejército altamente cohesionado, capaz de imponerse en combate terrestre con una eficacia difícilmente igualable en Grecia. La hegemonía militar de Esparta no se basaba únicamente en su fuerza interna, sino también en su liderazgo dentro de la Liga del Peloponeso, una alianza de ciudades que reconocían su supremacía militar. Este bloque constituía el principal contrapeso al poder marítimo de Atenas y su imperio. Según Tucídides, el temor espartano ante el crecimiento del poder ateniense fue una de las causas más profundas del conflicto. Esparta, tradicionalmente conservadora y reacia a cambios, percibía la expansión de Atenas como una amenaza directa a su posición dominante en el mundo griego. Así, su hegemonía militar, aunque sólida en tierra, se veía desafiada por un modelo distinto de poder, el imperialismo naval ateniense. Sin embargo, la aparente rigidez de Esparta también implicaba ciertas limitaciones. Su dependencia de una estructura social cerrada basada en la subordinación de los hilotas restringía su capacidad de adaptación y expansión prolongada. Aún así, en el contexto de la guerra, su disciplina y su capacidad para sostener conflictos largos demostraron ser decisivas. En definitiva, Esparta representa en Tucídides la encarnación del poder militar tradicional, estable, disciplinado y temido. Su hegemonía no solo configuró el equilibrio político de Grecia, sino que también fue un factor determinante en el estallido y desarrollo de la Guerra del Peloponeso. Metodología historiográfica de Tucídides. La historiografía de Tucídides nace como una voluntad firme de mirar el pasado sin velo, sin adorno y sin concesiones a la imaginación. En sus páginas no hay espacio para el mito que embellece ni para la tradición que se repite sin ser examinada. Hay, en cambio, una exigencia casi severa de verdad. Tucídides escribe como quien sabe que la historia no pertenece a los dioses, sino a los hombres. Frente a la mirada más narrativa y abierta a lo legendario de Heródoto, él impone una disciplina nueva, la de la verificación, la duda y el contraste de testimonios. Nada se acepta por costumbre, todo debe ser interrogado. Su obra, nacida en el contexto desgarrador de la Guerra del Peloponeso, no es la de un espectador distante, sino la de alguien que ha visto el conflicto desde dentro, que ha respirado su incertidumbre y su violencia. Esa experiencia directa le permite narrar con una sobriedad que impresiona, no exagera, no dramatiza innecesariamente, pero tampoco suaviza la dureza de los hechos. En su método, la historia deja de ser simple relato para convertirse en búsqueda de causas. Tucídides no se conforma con decir qué ocurrió, quiere comprender por qué ocurrió.
Distingue entre las razones visibles aquellas que los hombres proclaman y las razones profundas, más silenciosas, que se esconden en el temor, el interés o el cálculo político. Así, la guerra no nace de un solo gesto, sino de una tensión acumulada, de un equilibrio roto, de un miedo que crece en la sombra. Incluso los discursos que incorpora a su obra, lejos de ser transcripciones literales, son reconstrucciones cuidadosas. En ellos no busca la palabra exacta, sino la verdad posible, lo que probablemente se dijo, lo que era verosímil en boca de cada personaje, lo que revela su pensamiento y su estrategia. A través de esas voces reconstruidas, la historia adquiere profundidad humana. Pero quizás su rasgo más decisivo sea su convicción de que el pasado no es un objeto muerto. Para Tucídides, la historia sirve porque ilumina el futuro. La naturaleza humana, con sus ambiciones y sus temores, tiende a repetirse. Por eso su obra no es solo memoria, sino advertencia. Y así, sin recurrir a los dioses ni a la fantasía, Tucídides levanta una historia nueva, austera, racional, profundamente humana. Una historia donde el hombre es el único responsable de sus actos, y donde comprender el pasado es, en el fondo, aprender a mirar el presente con mayor lucidez. La objetividad como principio. La objetividad constituye uno de los pilares esenciales en la concepción historiográfica de Tucídides. Frente a la tradición anterior, representada en buena medida por relatos más cercanos al mito o a la exaltación patriótica, el historiador ateniense se propone narrar los hechos con la mayor fidelidad posible, despojándolos de adornos retóricos y de interpretaciones interesadas. Su propósito no es agradar al oyente ni entretener al lector, sino ofrecer un conocimiento riguroso y duradero de los acontecimientos. En su obra sobre la guerra del Peloponeso, Tucídides se esfuerza por verificar la información, contrastar testimonios y evitar la inclusión de elementos dudosos o legendarios. Él mismo reconoce la dificultad de alcanzar una objetividad absoluta, especialmente cuando se trata de reconstruir discursos o interpretar motivaciones, pero aún así establece un método basado en la crítica de las fuentes y en la prudencia intelectual. Esta actitud supone un avance decisivo en la historia como disciplina, al introducir una conciencia clara de los límites del conocimiento histórico. La objetividad, en Tucídides, no significa una neutralidad fría o indiferente, sino una voluntad constante de aproximarse a la verdad de los hechos. Por ello, analiza las causas profundas de los conflictos, distingue entre pretextos y motivos reales, y procura ofrecer una visión equilibrada de las partes implicadas. Este esfuerzo por comprender, más que por juzgar, convierte su obra en un modelo de rigor y seriedad. En definitiva, la objetividad se configura en Tucídides como un ideal metodológico que orienta toda su labor. Gracias a ella, su historia trasciende el momento en que fue escrita y se convierte en una fuente de reflexión permanente sobre la naturaleza humana, el poder y la guerra, la observación directa y la experiencia personal. En el pensamiento de Tucídides, la verdad no se hereda, se conquista. Frente a la tradición acrítica y al peso de los relatos transmitidos, el historiador sitúa en el centro la mirada humana como instrumento de conocimiento. No basta con oír lo que otros dicen, es preciso someterlo todo al examen de la experiencia, como si la realidad solo pudiera revelarse plenamente a quien se acerca a ella sin prejuicios. La observación directa se convierte así en una forma de compromiso con lo real. Ver no es únicamente percibir, sino asumir la responsabilidad de interpretar con rigor aquello que se presenta ante los sentidos. Tucídides no observa de manera pasiva, su mirada es activa, interrogativa, casi filosófica, pues busca en los hechos no solo su apariencia, sino su sentido más profundo. La experiencia personal, por su parte, introduce una dimensión existencial en el conocimiento histórico. El historiador no es un espectador distante, sino alguien implicado en el devenir de los acontecimientos. Su vivencia no es un obstáculo para la verdad, sino, paradójicamente, una de sus vías de acceso, siempre que esté guiada por la reflexión y el juicio crítico. Sin embargo, Tucídides es consciente de los límites de la experiencia individual. Por ello, cuando no ha sido testigo directo, recurre a la confrontación de testimonios, a la comparación de versiones, a un ejercicio casi dialéctico en busca de coherencia. En este proceso, la verdad no aparece como algo dado de antemano, sino como el resultado de una búsqueda exigente, donde la duda desempeña un papel fundamental. De este modo, la historia se transforma en una forma de conocimiento que trasciende la simple narración de hechos. En Tucídides, observar y experimentar no son actos aislados, sino momentos de un mismo esfuerzo por comprender la realidad humana. Su obra nos recuerda que conocer es, en última instancia, un acto de responsabilidad, una tarea que exige rigor, honestidad y una incesante fidelidad a la verdad. Discursos y retórica en la guerra. En la obra de Tucídides, la guerra se revela no solo como confrontación de fuerzas materiales, sino como un conflicto de racionalidades enfrentadas.
La palabra, lejos de ser un mero acompañamiento de la acción, se convierte en su condición de posibilidad. Hablar es ya actuar, persuadir es ya vencer en un plano más sutil y, en ocasiones, más decisivo que el campo de batalla. Los discursos que Tucídides reconstruye no buscan la fidelidad literal, sino la verdad profunda de lo político. En este sentido, su método anticipa una concepción hermenéutica de la historia, no interesa tanto lo que se dijo, sino lo que debía ser dicho para que la acción adquiriera sentido. La palabra se convierte así en mediadora entre los hechos y su inteligibilidad, entre la experiencia y su interpretación. Desde una perspectiva filosófica, estos discursos revelan una tensión permanente entre logos y patos, entre la razón que ordena y la pasión que impulsa. La guerra aparece entonces como un escenario privilegiado donde se desvela la fragilidad de la racionalidad humana, siempre expuesta a ser instrumentalizada por intereses, miedos y ambiciones. La retórica no es neutral, puede iluminar la verdad o encubrirla, puede orientar hacia el bien común o precipitar hacia la destrucción. En este punto, el pensamiento de Tucídides encuentra un eco inquietante en la modernidad. Autores como Hannah Arendt subrayaron la importancia del espacio público y de la palabra como fundamento de lo político, pero también advirtieron del peligro de su degradación en propaganda. Del mismo modo, Michel Foucault mostró cómo el discurso no solo describe la realidad, sino que la produce, articulando relaciones de poder que determinan lo que puede ser dicho, pensado y, en última instancia, hecho. Pero es quizá desde una mirada teológica donde este análisis alcanza su profundidad última. La tradición cristiana, especialmente en el prólogo del Evangelio de Juan, identifica el logos con la palabra originaria, principio de verdad y de sentido, una palabra que no engaña, que no manipula, sino que revela. Frente a esta concepción, la retórica en la guerra, tal como aparece en Tucídides, pone de manifiesto la caída de la palabra en la ambigüedad humana. En este contraste se inscribe una reflexión profundamente antropológica: el ser humano está llamado a la verdad, pero es capaz de distorsionarla. La palabra, que en su origen es luz, puede convertirse en instrumento de sombra. En términos del pensamiento de San Agustín de Hipona, el lenguaje humano participa de la verdad divina, pero también refleja la condición caída del hombre, marcada por la inclinación al error y al engaño. Así, los discursos en la guerra no solo revelan estrategias políticas, sino también una dimensión moral y espiritual. En ellos se pone en juego la fidelidad a la verdad o su traición. La retórica deja de ser entonces una simple técnica para convertirse en un problema ético. ¿Sirve la palabra al bien o al poder? ¿Es vehículo de comunión o instrumento de dominio? En definitiva, en Tucídides los discursos constituyen el lugar donde convergen historia, filosofía y teología. En ellos se manifiesta la grandeza y la miseria del ser humano, capaz de participar del logos y, al mismo tiempo, de deformarlo. Y es precisamente en esta tensión donde se abre la posibilidad de un juicio más profundo sobre la guerra, no solo como hecho histórico, sino como expresión de la condición humana ante la verdad. La peste de Atenas y su impacto social. La peste de Atenas y su impacto social constituye uno de los pasajes más decisivos de la obra de historia de la guerra del Peloponeso, no tanto por la descripción médica del fenómeno, que también es valiosa, como por lo que revela del comportamiento humano cuando el orden político se descompone bajo la presión del miedo, la muerte y la incertidumbre. Tucídides no narra la peste como un simple episodio sanitario, sino como una prueba extrema del tejido moral de la ciudad. Atenas, en pleno conflicto con Esparta, sufre una doble devastación: la guerra exterior y el colapso interior provocado por la epidemia. Es en esa convergencia donde el historiador griego alcanza su mayor profundidad filosófica. El derrumbe del orden, cuando la ley deja de persuadir. La peste no solo mata cuerpos, desarticula normas. Tucídides describe cómo las leyes dejan de respetarse porque la muerte se vuelve inmediata, visible y democrática, afecta tanto a ricos como a pobres, a ciudadanos y extranjeros. En ese contexto, la estructura social pierde su función de contención. La ciudad, que en tiempos normales organiza la vida mediante la ley y la costumbre, entra en un estado de excepción donde predomina una lógica distinta. La supervivencia inmediata sustituye a la deliberación política. Filosóficamente, esto introduce una idea fundamental: el orden civil no es natural ni permanente, sino frágil, sostenido por la confianza colectiva en que el futuro existe. Cuando esa confianza desaparece, la racionalidad política se degrada. El colapso moral, el retorno de lo elemental. Tucídides observa que, durante la peste, muchos ciudadanos abandonan la moderación. Se produce una transformación ética: el temor a los dioses, a la ley o al juicio social pierde fuerza frente a la certeza de la muerte. El resultado es una forma de individualismo radical, no ilustrado ni moderno, sino instintivo. Cada uno actúa como si el mundo terminara con él. Este fenómeno puede leerse filosóficamente como una regresión a lo que podríamos llamar una antropología de emergencia. Cuando desaparecen las estructuras simbólicas de sentido, emerge la conducta elemental del ser humano. Guerra, enfermedad y estructura del miedo. Si ampliamos la mirada hacia la historia contemporánea, la peste ateniense permite entender algo más general: la relación entre crisis biológicas y crisis políticas.
En las guerras modernas, especialmente en conflictos de alta intensidad o guerras híbridas, el miedo no proviene solo del enfrentamiento militar directo, sino también de factores que desorganizan la vida civil, desplazamientos masivos, colapso sanitario, inseguridad prolongada o destrucción de infraestructuras. En ese sentido, la peste descrita por Tucídides funciona como un antecedente conceptual de lo que hoy llamaríamos desestabilización sistémica, un fenómeno donde la guerra no se limita al campo de batalla, sino que invade la totalidad de la vida social. Lo relevante no es establecer equivalencias históricas, sino comprender la estructura subyacente, dentro cuando el entorno deja de ser predecible. El orden político se vuelve vulnerable desde la ciudad como organismo vulnerable. Uno de los aportes más profundos del texto de Tucídides es la idea implícita de la ciudad como un organismo vivo. Atenas enferma como enferma un cuerpo, pierde coordinación, coherencia y dirección. Desde una lectura filosófica, esto plantea una cuestión clásica de la teoría política, ¿qué mantiene unida a una comunidad cuando desaparece el miedo a la sanción o la esperanza del futuro? La respuesta implícita en Tucídides es incómoda, muy poco. El orden depende de equilibrios frágiles entre costumbre, necesidad y temor. Cuando estos elementos se rompen simultáneamente, como ocurre con la peste y la guerra, el resultado es la disolución de la forma política. Conclusión, la enseñanza de Tucídides, la peste de Atenas, no es solo un episodio histórico, sino una meditación sobre los límites de la civilización. En ella, Tucídides muestra que la guerra no se libra únicamente entre ciudades o ejércitos, sino también dentro del alma colectiva de los pueblos. Su lección es sobria: la estabilidad política no descansa en la ausencia de crisis, sino en la capacidad de una sociedad para no perder su forma moral en medio de ellas. Y quizá esa sea su vigencia más profunda, en un mundo donde las crisis ya no son excepcionales sino recurrentes. El problema no es solo cómo se inicia una guerra, sino cómo una sociedad evita convertirse en algo irreconocible mientras la atraviesa. Estrategias políticas y militares. En la obra de Tucídides, la guerra no aparece como un simple enfrentamiento de ejércitos, sino como una compleja red de decisiones políticas, intereses estratégicos y cálculos humanos. En Historia de la Guerra del Peloponeso, cada movimiento militar está profundamente ligado a una intención política, y cada decisión política tiene consecuencias inevitables en el campo de batalla. Atenas, potencia marítima por excelencia, fundamenta su estrategia en el dominio del mar, en la movilidad de su flota y en la protección de sus murallas. Su poder no reside únicamente en la fuerza de sus hoplitas, sino en su capacidad para mantener abiertas las rutas comerciales y sostener su imperio mediante alianzas y tributos. Esta visión estratégica revela una inteligencia orientada a la expansión y al control indirecto. Esparta, en cambio, representa una lógica distinta y casi opuesta. Su fortaleza descansa en la disciplina de su ejército terrestre y en una tradición militar austera, basada en la resistencia, la cohesión y el rigor. Frente a la flexibilidad ateniense, Esparta encarna la permanencia, la solidez y una forma de poder menos visible, pero profundamente arraigada. Sin embargo, más allá de estas diferencias estructurales, Tucídides muestra cómo las decisiones estratégicas están atravesadas por factores humanos: el miedo, la ambición y el honor. Los líderes no actúan en un vacío racional, sino bajo la presión de las circunstancias, de la opinión pública y de la necesidad de mantener el prestigio. Así, muchas decisiones nacen tanto del cálculo como de la emoción. De este modo, la obra revela una verdad profunda: la guerra no se decide únicamente en los campos de batalla, sino también en las asambleas, en los discursos y en la mente de quienes la dirigen. La estrategia, en última instancia, es una síntesis de inteligencia, oportunidad y carácter, donde lo político y lo militar se entrelazan de forma inseparable. Líderes destacados: Pericles y sus decisiones. El liderazgo de Pericles ocupa un lugar central en la obra de Tucídides, especialmente en el contexto de la guerra del Peloponeso. Pericles es presentado como un dirigente prudente, racional y con una visión estratégica clara. Sus decisiones se caracterizan por evitar enfrentamientos terrestres directos con Esparta, consciente de la superioridad espartana en ese ámbito. En lugar de ello, impulsa una estrategia defensiva basada en el refugio de la población dentro de las murallas de Atenas y el uso del poder naval ateniense para desgastar al enemigo. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias imprevistas, como la propagación de la peste en la ciudad, que debilitó gravemente a la población y al propio liderazgo, ya que el mismo Pericles murió a causa de ella. Tucídides valora positivamente su gobierno, destacando su capacidad para mantener el equilibrio entre democracia y autoridad, y su influencia para contener los impulsos más irracionales del pueblo. Tras su muerte, según Tucídides, Atenas cayó en manos de líderes menos moderados, lo que contribuyó al deterioro de la situación política y militar. En conjunto, Pericles aparece como un modelo de líder eficaz, cuya grandeza radica tanto en su inteligencia estratégica como en su capacidad para guiar a la ciudad en tiempos de crisis. La decadencia de la moral en tiempos de guerra. La guerra no solo destruye ciudades y arrasa campos,
también corrompe el alma humana. En tiempos de conflicto, las normas que rigen la convivencia se debilitan, y aquello que en tiempos de paz se consideraba justo o virtuoso pierde su significado. La violencia deja de ser un recurso extremo para convertirse en una herramienta habitual, y el miedo sustituye a la razón. Según observa Tucídides, el lenguaje mismo se degrada, las palabras cambian de sentido para justificar actos que, en circunstancias normales, serían condenados. La audacia imprudente pasa a ser valor, la prudencia reflexiva se interpreta como cobardía, la moderación es vista como debilidad. Así, la confusión moral se instala en la sociedad. En este contexto, los vínculos humanos se resquebrajan. La lealtad a la familia o a la comunidad queda subordinada a la fidelidad al partido o facción. La desconfianza se extiende, y la traición se vuelve frecuente. Los hombres ya no actúan guiados por principios, sino por el interés inmediato o el deseo de supervivencia. La guerra civil, en particular, intensifica esta degradación. Al enfrentar a ciudadanos contra ciudadanos, elimina las barreras morales que aún podrían existir frente a un enemigo externo. El odio se vuelve más íntimo, más profundo, y la crueldad encuentra nuevas formas de manifestarse. De este modo, la guerra revela no solo la fragilidad de las instituciones, sino también la vulnerabilidad de la condición humana. Tucídides no idealiza ni condena sin más, describe con lucidez cómo, en circunstancias extremas, los hombres pueden perder el sentido de la justicia y del bien común. Conflictos internos y sedición. No fue solo la guerra entre ciudades lo que desgarró a Grecia, sino la guerra que nació en el interior de cada una de ellas. Mientras los ejércitos marchaban y las naves surcaban el mar en busca del enemigo, en el corazón de las polis comenzaba a gestarse una amenaza más oscura y devastadora, la división entre hermanos. La paz, que en otro tiempo había sostenido las leyes y el equilibrio entre los ciudadanos, empezó a resquebrajarse bajo el peso del miedo y la ambición. Ya no se discutía en las plazas con palabras medidas ni se resolvían los desacuerdos con prudencia. En su lugar, crecieron la sospecha, la intriga y el deseo irreprimible de imponerse al otro. Las facciones surgieron como sombras alargadas en cada ciudad. Unos defendían el gobierno del pueblo, otros, el dominio de unos pocos. Pero pronto dejó de importar la forma de gobierno, lo único esencial era vencer. La justicia se convirtió en un instrumento, la ley en un obstáculo, y la verdad en una víctima silenciosa. Entonces ocurrió algo aún más profundo y terrible, las palabras comenzaron a perder su significado. Lo que antes era virtud pasó a ser debilidad, lo que era exceso se llamó coraje, la prudencia fue tachada de cobardía. El lenguaje, que había sido el vínculo entre los hombres, se transformó en arma y en engaño. En medio de esta confusión, la confianza desapareció. Nadie podía estar seguro de nadie. El amigo dudaba del amigo, el ciudadano del ciudadano, e incluso la sangre dejó de ser garantía de lealtad. Las familias se dividieron, y el hogar, que debía ser refugio, se convirtió en un campo más de la contienda. La sedición, esa guerra íntima y despiadada, mostró el rostro más crudo de la condición humana. En ella no había honor ni medida, solo la urgencia de sobrevivir y de destruir al adversario antes de ser destruido. Cada bando justificaba sus actos en nombre de una causa que ya casi nadie comprendía, pero que todos defendían con una violencia ciega. Así, la guerra exterior no fue sino el espejo de una guerra interior más profunda. Y cuando finalmente las armas callaban, lo que quedaba no era solo la ruina de las murallas, sino la fractura invisible de la comunidad, el eco de una desconfianza que tardaría generaciones en desaparecer, porque la verdadera derrota no se mide en territorios perdidos, sino en la pérdida de aquello que hace posible la convivencia, la palabra honesta, la justicia compartida y el reconocimiento del otro como semejante. La importancia de la alianza y la diplomacia. En la obra de Tucídides, la alianza y la diplomacia ocupan un lugar central en la comprensión de los conflictos entre las ciudades-estado griegas. A lo largo de su relato, se muestra cómo la guerra no es únicamente el resultado de enfrentamientos directos, sino también de complejas redes de acuerdos, intereses y estrategias políticas. Las alianzas, lejos de ser simples pactos de cooperación, se convierten en instrumentos de poder. Ciudades como Atenas y Esparta construyen sistemas de aliados que amplían su influencia y refuerzan su capacidad militar. Sin embargo, estas mismas alianzas también generan tensiones, ya que obligan a las polis a intervenir en conflictos que, en principio, no les afectarían directamente. La diplomacia, por su parte, aparece como un arte delicado, donde el lenguaje, la persuasión y el cálculo estratégico son tan importantes como la fuerza de las armas. Tucídides presenta numerosos discursos en los que los líderes intentan convencer, negociar o justificar sus decisiones, revelando así la dimensión racional y retórica de la política. No obstante, la diplomacia en este contexto no siempre busca la paz. En muchas ocasiones,
se utiliza para ganar tiempo, debilitar al adversario o legitimar acciones previamente decididas. De este modo, Tucídides ofrece una visión realista y incluso cruda de las relaciones internacionales, donde los intereses prevalecen sobre los ideales. En definitiva, la alianza y la diplomacia se presentan como pilares fundamentales en el desarrollo de la guerra, mostrando que el poder no se ejerce únicamente en el campo de batalla, sino también en el terreno de la negociación y la estrategia política. La tragedia de los ciudadanos comunes. Uno de los aspectos más sobrecogedores de la guerra del Peloponeso es cómo afecta la guerra a quienes no deciden, los ciudadanos corrientes. Lejos de los estrategas y los discursos políticos, Tucídides pone el foco en el sufrimiento silencioso de la población. Las ciudades no solo combaten en el campo de batalla, también se desgarran desde dentro. Cuando una polis cambia de bando o sufre una revolución interna, los ciudadanos quedan atrapados en una espiral de violencia. Vecinos contra vecinos, familias divididas, amistades rotas. La guerra exterior se convierte en guerra civil. La guerra dentro de la ciudad en episodios como la guerra civil en Córcira, Tucídides describe cómo desaparecen las normas básicas de convivencia. La desconfianza se impone, cualquiera puede ser enemigo. En ese ambiente, la lealtad política pesa más que los lazos familiares. La sospecha sustituye a la justicia. La violencia se justifica como medio de supervivencia. Los ciudadanos comunes no tienen margen de elección real. Si no toman partido, son vistos como sospechosos. Si lo toman, arriesgan la vida igualmente. El miedo como forma de vida. La vida cotidiana se transforma completamente. El miedo deja de ser algo puntual y pasa a ser permanente. Nadie sabe quién puede denunciarle, traicionarle o atacarle. La seguridad desaparece incluso dentro del propio hogar. Además, las consecuencias materiales son devastadoras: pérdida de casas y tierras, escasez de alimentos, desplazamientos forzados. La guerra no distingue entre combatientes y civiles. Todos sufren sus efectos. La degradación moral. Tucídides observa algo aún más profundo: la guerra cambia la naturaleza moral de las personas. Actos que antes eran impensables se vuelven habituales. La crueldad se normaliza, y la compasión se considera debilidad. El lenguaje también se corrompe, la violencia se llama justicia. La venganza se presenta como honor. La prudencia se desprecia como cobardía. Así, los ciudadanos no solo pierden su seguridad, sino también sus referentes éticos. Conclusión del apartado. La tragedia de los ciudadanos comunes es, en el fondo, la verdadera tragedia de la guerra. Mientras los poderosos deciden, son los pueblos quienes pagan el precio. Tucídides nos deja una idea inquietante: cuando el conflicto se prolonga, no solo destruye ciudades, sino que transforma al ser humano desde dentro. El papel de los historiadores posteriores. Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Tucídides es la enorme influencia que ha ejercido sobre los historiadores que vinieron después. Su forma de entender la historia no se limitaba a narrar hechos, sino que buscaba explicar las causas profundas de los acontecimientos, algo que marcaría un antes y un después en la historiografía. Frente a otros autores más cercanos al relato mítico o anecdótico, como Heródoto, Tucídides introdujo un enfoque más riguroso y crítico. Este cambio fue recogido por historiadores posteriores, que adoptaron su método basado en la observación directa, el análisis racional y la búsqueda de la verdad. Historiadores como Polibio o Tácito siguieron su estela, desarrollando una historia más analítica, centrada en las estructuras de poder, las decisiones políticas y las pasiones humanas. En ellos encontramos ecos claros del pensamiento de Tucídides, especialmente en la idea de que la historia sirve para comprender el presente y anticipar el futuro. Además, su influencia no se limitó al mundo antiguo. Durante el Renacimiento y la Edad Moderna, pensadores como Nicolás Maquiavelo retomaron muchas de sus ideas sobre el poder, la política y la naturaleza humana. Incluso en la historiografía contemporánea, Tucídides sigue siendo un referente fundamental, especialmente en el análisis de conflictos y relaciones internacionales. En definitiva, el papel de los historiadores posteriores ha sido, en gran medida, el de desarrollar, matizar y ampliar el legado de Tucídides. Gracias a ellos, su obra no solo se ha conservado, sino que ha seguido viva como una herramienta esencial para entender la historia como disciplina crítica y reflexiva. Comparación con Heródoto: rigor versus narrativa. La figura de Tucídides suele entenderse en contraste con la de Heródoto, dos pilares fundamentales de la historiografía griega que representan modos distintos de acercarse al pasado. Heródoto, considerado tradicionalmente el padre de la historia, construye su obra con un marcado carácter narrativo. Su estilo es amplio, casi literario, y se interesa no solo por los hechos, sino también por las costumbres, mitos y tradiciones de los pueblos.
En su obra, especialmente en las historias, el lector encuentra relatos vivos, anécdotas, intervenciones divinas y explicaciones que combinan lo histórico con lo cultural y lo legendario. Su objetivo no es únicamente registrar acontecimientos, sino también preservar la memoria de los pueblos y ofrecer una visión comprensiva del mundo conocido. Por el contrario, Tucídides introduce un cambio decisivo hacia el rigor analítico. En su relato de la Guerra del Peloponeso, elimina en gran medida los elementos míticos y las explicaciones sobrenaturales, centrando su atención en las causas humanas, políticas y económicas de los acontecimientos. Su método es más crítico, contrasta fuentes, desconfía de los testimonios no verificados y busca una reconstrucción precisa de los hechos. Incluso los discursos que incluye, aunque elaborados por él mismo, intentan reflejar lo que debía haberse dicho en cada situación, mostrando las motivaciones reales de los protagonistas. Mientras Heródoto busca narrar y comprender la diversidad del mundo, Tucídides aspira a explicar los mecanismos del poder y del conflicto. El primero se aproxima a la historia como un relato amplio y humano, el segundo, como un análisis racional y casi científico. En este sentido, Tucídides puede considerarse un precursor de la historiografía moderna, al priorizar la objetividad, la causalidad y el estudio crítico de los hechos. Ambos autores, sin embargo, no deben entenderse como opuestos irreconciliables, sino como complementarios. Heródoto aporta la riqueza narrativa y cultural, Tucídides, la profundidad analítica y el rigor metodológico. Juntos configuran los cimientos sobre los que se ha construido la tradición histórica occidental. Tucídides y la teoría del poder. En la historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides ofrece no solo una narración de los acontecimientos bélicos entre Atenas y Esparta, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza del poder político. Su obra constituye uno de los primeros análisis sistemáticos de las dinámicas del poder en las relaciones entre los estados. Para Tucídides, el poder se configura a partir de elementos fundamentales como la fuerza, el interés y la necesidad. Lejos de fundamentarse en principios éticos universales, la acción política responde, en su visión, a la lógica de la supervivencia y la expansión. Así, los estados actúan impulsados por la búsqueda de seguridad y predominio, incluso cuando ello implica dejar de lado consideraciones de justicia. Esta concepción se manifiesta con especial claridad en el célebre episodio del diálogo entre atenienses y melios, donde se pone de relieve una idea central: en el ámbito político, los más fuertes imponen su voluntad, mientras que los más débiles se ven obligados a aceptarla. Esta afirmación encierra una intuición que anticipa el posterior desarrollo del realismo político en la teoría de las relaciones internacionales. Asimismo, Tucídides analiza las consecuencias del ejercicio del poder en contextos de conflicto. La guerra, en su relato, no solo transforma las estructuras políticas, sino que corrompe el lenguaje y los valores morales. En las situaciones de guerra civil, las normas tradicionales se descomponen y las palabras cambian de significado, reflejando una profunda crisis ética y social. Por otra parte, su obra introduce una dimensión trágica del poder. Incluso las decisiones aparentemente racionales pueden conducir a resultados catastróficos, como se observa en la expedición ateniense a Sicilia. De este modo, Tucídides pone de manifiesto los límites del poder y la fragilidad de las grandes potencias frente a sus propios errores. En suma, la reflexión de Tucídides sobre el poder se caracteriza por su realismo, su atención a los factores psicológicos y estratégicos, y su conciencia de los riesgos inherentes al ejercicio del dominio político. Su pensamiento sigue siendo, aún hoy, una referencia fundamental para la comprensión de la política y las relaciones internacionales. La guerra como fuerza transformadora de la sociedad. La guerra no es solo un enfrentamiento armado entre estados o pueblos, es, sobre todo, una poderosa fuerza de transformación social. A lo largo de la historia, desde la Guerra del Peloponeso narrada por Tucídides, hasta las guerras mundiales del siglo XX, los conflictos han alterado profundamente las estructuras políticas, económicas, culturales y morales de las sociedades. En el plano político, la guerra suele provocar cambios de régimen, el fortalecimiento del poder del Estado o incluso su colapso. Las democracias pueden volverse más autoritarias en tiempos de guerra, mientras que los imperios pueden desmoronarse tras una derrota. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial llevó a la caída de varios imperios europeos y al surgimiento de nuevos estados. Desde el punto de vista económico, la guerra moviliza todos los recursos disponibles. Se transforman las industrias, se impulsa la innovación tecnológica y se reconfiguran las relaciones laborales. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchas mujeres se incorporaron al trabajo industrial, cambiando de manera duradera el papel de la mujer en la sociedad. En el ámbito social, la guerra rompe estructuras tradicionales.
las jerarquías pueden alterarse, surgen nuevas élites y cambian las relaciones entre clases. Además, el sufrimiento colectivo, muertes, desplazamientos, crisis deja una huella profunda en la conciencia social, generando tanto trauma como solidaridad. Culturalmente, la guerra también transforma la manera en que las sociedades se entienden a sí mismas. Aparecen nuevas corrientes artísticas, filosóficas y literarias que intentan dar sentido a la violencia y al dolor. Tras los grandes conflictos del siglo XX, por ejemplo, se desarrollaron corrientes existencialistas que reflexionaban sobre el absurdo y la fragilidad de la vida humana. Finalmente, en el plano moral, la guerra obliga a replantear valores fundamentales, el bien y el mal, la justicia, el deber o la responsabilidad. La experiencia de la violencia extrema suele generar tanto procesos de deshumanización como esfuerzos posteriores por reconstruir normas éticas más sólidas, como ocurrió con la creación de organismos internacionales tras 1945. En suma, la guerra actúa como un catalizador que acelera procesos históricos y revela tensiones latentes. Destruye, pero también transforma, desorganiza, pero a veces da lugar a nuevos órdenes. Comprender la guerra desde esta perspectiva permite verla no solo como un hecho militar, sino como un fenómeno total que reconfigura la sociedad en todos sus niveles. Crítica a la ambición y al imperialismo. En la obra de Tucídides, la ambición desmedida y el afán imperialista aparecen como fuerzas decisivas en la degeneración moral y política de las ciudades. A través del relato de la guerra entre Atenas y Esparta, el historiador no solo describe hechos, sino que ofrece una profunda reflexión sobre los peligros del poder cuando se desvincula de la prudencia y de la justicia. Atenas, presentada inicialmente como una potencia brillante y culturalmente avanzada, cae progresivamente en una lógica de dominación. El deseo de expansión y control sobre otras polis se convierte en un fin en sí mismo, justificando acciones cada vez más duras e incluso crueles. Este proceso se muestra con especial claridad en episodios como el diálogo de los Melios, donde el derecho cede ante la fuerza y la justicia queda subordinada al interés del más poderoso. Tucídides expone así una crítica implícita pero firme: el imperialismo, lejos de consolidar la grandeza de una ciudad, siembra las semillas de su propia destrucción. La ambición sin límites genera conflictos constantes, erosiona las instituciones internas y corrompe los valores cívicos. La guerra deja de ser un medio excepcional y se convierte en una condición permanente. Además, el autor pone de relieve cómo esta dinámica no afecta únicamente a los gobernantes, sino que se extiende al conjunto de la sociedad. El lenguaje mismo se degrada, las virtudes tradicionales pierden su significado y la violencia se normaliza. En este contexto, la política se reduce a una lucha por el poder, en la que desaparecen las referencias éticas. La lección que se desprende de este análisis es de carácter universal: toda comunidad que se deja arrastrar por la ambición desmedida y el afán de dominio corre el riesgo de perder su equilibrio interno y su legitimidad. Tucídides no propone soluciones explícitas, pero su relato actúa como advertencia: el verdadero poder no reside en la expansión sin medida, sino en la moderación, la justicia y el conocimiento de los propios límites. Las lecciones sobre liderazgo y responsabilidad. La obra de Tucídides no es solamente una narración de guerras y enfrentamientos entre ciudades griegas, es también una profunda reflexión sobre el liderazgo, la responsabilidad política y las consecuencias de las decisiones humanas. A través de la guerra del Peloponeso, Tucídides analiza cómo actúan los gobernantes en tiempos de crisis y cómo sus decisiones pueden conducir tanto al progreso como a la ruina de un pueblo. Uno de los principales ejemplos de liderazgo en la obra es Pericles, presentado como un dirigente prudente, inteligente y moderado. Tucídides admira en él su capacidad para pensar en el bien común por encima de los intereses personales. Pericles supo mantener la firmeza política sin dejarse arrastrar por las pasiones populares. Según Tucídides, mientras Atenas estuvo guiada por Pericles, la ciudad conservó el equilibrio entre democracia, orden y grandeza. Sin embargo, tras la muerte de Pericles, Atenas cayó progresivamente en manos de líderes más ambiciosos y demagógicos, preocupados muchas veces por el aplauso inmediato antes que por el interés de la ciudad. Tucídides muestra así cómo un mal liderazgo puede conducir a decisiones imprudentes y desastrosas, como ocurrió con la expedición a Sicilia, que terminó debilitando gravemente el poder ateniense. La responsabilidad ocupa también un lugar central en la obra. Tucídides enseña que los gobernantes deben asumir las consecuencias de sus actos y actuar con prudencia, especialmente en tiempos de guerra. Las decisiones tomadas por orgullo, ambición o deseo de poder suelen terminar provocando sufrimiento colectivo. En este sentido, la historia aparece como una gran maestra que advierte sobre los errores repetidos de la naturaleza humana. Otro aspecto importante es la relación entre poder y moralidad. Tucídides no idealiza a los dirigentes políticos, al contrario, muestra cómo el poder puede corromper y llevar a la injusticia. El famoso diálogo entre atenienses y melios revela una visión dura de la política: los fuertes imponen su voluntad sobre los débiles.
Sin embargo, al narrar las consecuencias humanas de estas decisiones, Tucídides invita al lector a reflexionar sobre los límites éticos del poder. Además, el historiador destaca la importancia de la racionalidad y la serenidad en el gobierno. Los líderes que se dejan dominar por el miedo, la ira o la ambición terminan arrastrando a sus pueblos hacia el desastre. Por ello, la responsabilidad política exige inteligencia, autocontrol y capacidad para prever las consecuencias futuras de las decisiones presentes. Las enseñanzas de Tucídides continúan siendo actuales. Sus reflexiones sobre el liderazgo, la ambición, la responsabilidad y el poder siguen aplicándose a las sociedades modernas. La obra nos recuerda que el destino de los pueblos depende en gran medida de la calidad moral e intelectual de quienes los gobiernan y de la capacidad de los ciudadanos para exigir prudencia y responsabilidad a sus dirigentes. Reflexiones sobre la libertad y la esclavitud. La historia de la humanidad puede entenderse, en gran medida, como una lucha constante entre la libertad y la esclavitud. Desde las antiguas civilizaciones hasta el mundo contemporáneo, el ser humano ha buscado afirmarse como dueño de su propio destino, aunque muchas veces haya caído bajo distintas formas de dominación política, económica o social. En la obra de Tucídides, especialmente en Historia de la Guerra del Peloponeso, aparece con frecuencia esta tensión entre pueblos libres y pueblos sometidos, entre la autonomía de las ciudades y el poder imperial que intenta doblegarlas. Para los griegos, la libertad no era únicamente un derecho individual, sino también una condición colectiva. Una ciudad libre era aquella que podía gobernarse a sí misma, establecer sus propias leyes y conservar sus tradiciones sin depender de una potencia extranjera. Por ello, muchas guerras del mundo antiguo se justificaban como luchas por la independencia y la dignidad política. Sin embargo, la realidad mostraba con frecuencia una profunda contradicción. Pueblos que defendían apasionadamente su libertad mantenían al mismo tiempo sistemas de esclavitud dentro de sus propias sociedades. La esclavitud, en la antigüedad, era considerada una institución normal y necesaria para el funcionamiento económico y doméstico. Los esclavos realizaban los trabajos más duros y carecían de derechos políticos y civiles. Esta situación revela hasta qué punto la conciencia moral de cada época está condicionada por la cultura y las estructuras sociales. Lo que hoy resulta inaceptable fue visto durante siglos como algo natural. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos, algunos pensadores comenzaron a cuestionar la legitimidad de reducir a un ser humano a la condición de propiedad. La reflexión sobre la libertad también puede extenderse al ámbito interior de la persona. Existen formas de esclavitud que no dependen de cadenas materiales, sino de las pasiones, el miedo, la ignorancia o la ambición desmedida. Un individuo puede vivir en una sociedad libre y, sin embargo, ser esclavo de sus propios impulsos. Del mismo modo, un pueblo políticamente independiente puede terminar sometido a la corrupción, al fanatismo o a la manipulación ideológica. La verdadera libertad exige responsabilidad, educación y capacidad crítica. En el mundo moderno, aunque la esclavitud legal ha sido abolida en la mayor parte de los países, persisten nuevas formas de sometimiento, la explotación laboral, la trata de personas, la dependencia económica extrema y ciertas formas de manipulación tecnológica o propagandística. Estas realidades recuerdan que la lucha por la dignidad humana nunca termina completamente y que cada generación debe defender nuevamente los valores de justicia y libertad. La lectura de los autores clásicos permite comprender que muchas de las preguntas fundamentales de la humanidad siguen siendo las mismas. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Hasta qué punto el poder tiende a dominar a los más débiles? ¿Puede existir una sociedad justa sin respeto a la dignidad de todos sus miembros? Estas cuestiones, presentes ya en la antigua Grecia, continúan interpelando al ser humano contemporáneo y conservan toda su actualidad filosófica y moral. La psicología de las multitudes. Uno de los aspectos más modernos y sorprendentes de la obra de Tucídides es su análisis de la conducta colectiva. El historiador no se limita a narrar batallas o acontecimientos políticos, sino que penetra en el interior del alma humana cuando ésta actúa en masa. Observa cómo las multitudes, movidas por el miedo, la ambición o la pasión, pueden perder fácilmente la prudencia y dejarse arrastrar por impulsos irracionales. En tiempos de guerra, según Tucídides, las personas cambian su modo habitual de pensar y actuar. La violencia prolongada altera las costumbres, debilita las leyes y favorece el predominio de las emociones sobre la razón. El individuo, dentro de la multitud, se siente impulsado por una fuerza colectiva que muchas veces disminuye su capacidad crítica y moral. Especialmente significativo es el relato de las guerras civiles en las ciudades griegas, donde el odio entre facciones llega a destruir la convivencia. Tucídides muestra cómo las palabras cambian incluso de significado. La prudencia puede ser considerada cobardía, mientras que la temeridad aparece como valentía.
De este modo, la confusión moral acompaña a la crisis política y social. La masa, además, se vuelve fácilmente manipulable por líderes hábiles en el uso de la retórica. Los discursos políticos, pronunciados para excitar las emociones populares, adquieren un enorme poder. El pueblo puede ser conducido tanto hacia decisiones prudentes como hacia catástrofes irreparables, dependiendo de quién logre dominar la opinión colectiva. Este análisis convierte a Tucídides en un precursor de la psicología social y política moderna. Mucho antes de los estudios contemporáneos sobre las masas, comprendió que el ser humano, cuando actúa colectivamente bajo tensión, revela aspectos profundos y a veces peligrosos de su naturaleza. La ética frente a la estrategia militar. En la obra de Tucídides, la guerra no se presenta únicamente como un conflicto de armas, sino como un laboratorio donde se revela la naturaleza profunda del ser humano y de las ciudades-estado. La confrontación entre ética y estrategia militar no es un tema abstracto, sino una tensión constante que atraviesa cada decisión política y cada batalla narrada en la historia de la guerra del Peloponeso. La ética, entendida como el conjunto de normas morales que deberían regir la conducta humana, aparece con frecuencia subordinada a la lógica de la supervivencia. Las ciudades justifican sus acciones en nombre de la seguridad, la libertad o el honor, pero en el fondo, la necesidad estratégica impone sus propias leyes. Tucídides observa con una mirada fría cómo el lenguaje de la moral se utiliza muchas veces como máscara de intereses políticos. Sin embargo, no desaparece del todo la conciencia ética. En momentos concretos del relato, se percibe una tensión interna, los actores saben que sus decisiones pueden ser injustas, pero también creen que no tienen alternativa. Es precisamente en esa fractura donde la obra adquiere su profundidad filosófica. La guerra no solo destruye cuerpos, sino que altera el significado de lo justo. La estrategia militar, por su parte, introduce una racionalidad distinta. No se pregunta tanto por lo que es bueno o malo, sino por lo que es eficaz o necesario. En este punto, Tucídides se convierte en un precursor del análisis político realista. La fuerza, el cálculo y la ventaja sustituyen progresivamente a los ideales morales como criterios de decisión. Así, la gran pregunta que atraviesa este apartado no es si la ética puede sobrevivir a la guerra, sino hasta qué punto la guerra transforma la propia idea de ética. En el mundo descrito por Tucídides, la moral no desaparece, pero se vuelve frágil, condicionada y muchas veces impotente frente a la lógica implacable de la estrategia. La influencia en la historiografía romana. La obra de Tucídides ejerció una influencia profunda y duradera en la historiografía romana, hasta el punto de convertirse en uno de los modelos fundamentales para comprender cómo debía escribirse la historia con rigor, sobriedad y conciencia política. Los historiadores romanos encontraron en Tucídides un paradigma de narración histórica basada no en el adorno literario, sino en el análisis de las causas reales de los acontecimientos. Su atención a los factores políticos, psicológicos y estratégicos influyó decisivamente en autores como Tito Livio y, sobre todo, en Tácito, quien llevó a su máxima expresión la mirada crítica sobre el poder. En el mundo romano, la historia no era solo un relato del pasado, sino también una forma de reflexión moral y política. En este sentido, la influencia de Tucídides se percibe especialmente en la idea de que los acontecimientos históricos deben explicarse a partir de las acciones humanas, sin recurrir a intervenciones divinas como principio explicativo central. Esta secularización del relato histórico encajó perfectamente con el pragmatismo romano. Asimismo, la concepción tucídidea del poder como fuerza permanente de conflicto, ambición y equilibrio inestable encontró eco en la experiencia política de Roma, especialmente durante la República tardía y el Imperio. La lectura de la historia como un campo de tensiones entre intereses, más que como una simple sucesión de hechos, se convirtió en una clave interpretativa esencial. No obstante, los historiadores romanos no se limitaron a imitar a Tucídides. También lo reinterpretaron desde su propia tradición cultural. Mientras que el historiador ateniense buscaba comprender las leyes generales del comportamiento político, los autores romanos incorporaron con mayor fuerza el elemento moralizante, orientando la historia hacia la ejemplificación de virtudes y vicios. En este diálogo entre Grecia y Roma, Tucídides aparece como una figura fundacional, no solo como narrador de la guerra del Peloponeso, sino como el creador de un modo de pensar históricamente que trasciende su propio contexto. Su influencia en la historiografía romana no es, por tanto, un simple préstamo literario, sino una auténtica transmisión de un modelo intelectual. Así, la historia romana nace en gran medida en conversación con Tucídides, adaptando su rigor analítico a las necesidades de un imperio en expansión y consolidando una tradición historiográfica que seguirá influyendo en la cultura occidental durante siglos. Relevancia en la filosofía política moderna. La obra de Tucídides ha ejercido una influencia extraordinaria sobre la filosofía política moderna, especialmente en cuestiones relacionadas con el poder, la guerra, el liderazgo y las relaciones entre los estados. Aunque escribió en el siglo V a.C., muchos de sus análisis continúan siendo estudiados por filósofos, historiadores, diplomáticos y estrategas contemporáneos.
Uno de los aspectos más importantes de Tucídides es su visión realista de la política. Para él, los estados no actúan guiados únicamente por ideales morales, sino también por intereses, ambición, miedo y deseo de poder. Esta interpretación influyó profundamente en el llamado realismo político, corriente que considera que las relaciones internacionales están determinadas principalmente por la lucha por la seguridad y la supervivencia. El ejemplo más célebre aparece en el llamado Diálogo de los Melios, donde Atenas afirma que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Esta frase se convirtió en una referencia esencial para numerosos pensadores modernos interesados en el funcionamiento del poder político y militar. Autores como Thomas Hobbes admiraron la obra de Tucídides. Hobbes incluso tradujo la historia de la guerra del Peloponeso al inglés en el siglo XVII. Ambos compartían una visión pesimista de la naturaleza humana y consideraban que el miedo, la inseguridad y el deseo de dominio desempeñan un papel central en la organización política. También puede apreciarse la influencia de Tucídides en pensadores como Niccolò Machiavelli, especialmente en la idea de que los gobernantes deben comprender la realidad del poder tal como es, y no como debería ser idealmente. El análisis frío y racional de las decisiones políticas anticipa muchos elementos de la ciencia política moderna. Durante los siglos XIX y XX, la obra de Tucídides volvió a adquirir enorme importancia en el estudio de las relaciones internacionales. Intelectuales y estrategas utilizaron sus reflexiones para comprender conflictos modernos, guerras mundiales y rivalidades entre grandes potencias. La llamada trampa de Tucídides, popularizada en la actualidad, describe el peligro de guerra que surge cuando una potencia emergente amenaza el dominio de otra ya establecida. Además, Tucídides ofrece profundas reflexiones sobre la democracia y sus debilidades. Admiraba la inteligencia política de Pericles, pero también mostró cómo las pasiones populares, la demagogia y las luchas internas podían conducir a la decadencia de una ciudad. Estas observaciones siguen siendo relevantes en los debates modernos sobre la estabilidad democrática y el liderazgo político. La importancia filosófica de Tucídides reside, en definitiva, en haber presentado una visión compleja y profundamente humana de la política. Su obra no ofrece soluciones fáciles ni ideales utópicos, sino un análisis sobrio de las tensiones entre poder, justicia, ambición y supervivencia. Por ello, continúa siendo una lectura fundamental para comprender tanto el mundo antiguo como muchos problemas de la política contemporánea. Interpretación de la tragedia y la fortuna. En la obra de Tucídides, la historia aparece marcada por dos grandes fuerzas, la tragedia humana y la fortuna cambiante del destino. Su relato de la guerra del Peloponeso no es únicamente una narración militar o política, sino también una profunda reflexión sobre la fragilidad del ser humano, la ambición de las ciudades y la incertidumbre de la existencia. Para Tucídides, la tragedia nace de las propias pasiones humanas, el deseo de poder, el miedo, el orgullo y la rivalidad. Las ciudades griegas, especialmente Atenas y Esparta, quedan arrastradas por decisiones que muchas veces terminan produciendo sufrimiento y destrucción. Los hombres creen controlar los acontecimientos, pero con frecuencia terminan dominados por fuerzas que ellos mismos han desencadenado. En este sentido, la guerra se convierte en una escuela de dolor donde aparecen la violencia, las traiciones, las epidemias y la decadencia moral. La fortuna, por otra parte, ocupa un lugar importante en la visión histórica de Tucídides. Los acontecimientos no siguen siempre un camino racional o previsible. Una victoria inesperada, una tormenta, una peste o un error estratégico pueden transformar completamente el curso de la historia. La famosa peste de Atenas muestra precisamente cómo una ciudad poderosa y culta puede verse abatida en poco tiempo por circunstancias imprevistas. La fortuna altera los planes humanos y recuerda constantemente los límites del poder. Sin embargo, Tucídides no interpreta estos hechos desde una visión mitológica o puramente religiosa. A diferencia de otros autores antiguos, intenta explicar los sucesos mediante causas humanas, políticas y psicológicas. Su análisis es racional y realista. Los dioses apenas intervienen en su explicación de la historia, son los hombres quienes toman decisiones y quienes sufren sus consecuencias. La tragedia en Tucídides tiene también una dimensión moral. Durante la guerra, las leyes y las costumbres pueden deteriorarse rápidamente. En los momentos de crisis, la ambición y el miedo llevan a muchos individuos a justificar actos crueles o injustos. El historiador observa con preocupación cómo la violencia transforma el lenguaje, la política y las relaciones entre los ciudadanos. Al mismo tiempo, Tucídides admira la grandeza humana. Incluso en medio del desastre, reconoce el valor, la inteligencia y la capacidad de resistencia de algunos dirigentes y pueblos. Figuras como Pericles representan para él la posibilidad de unir prudencia política, firmeza y sentido del deber. La obra de Tucídides sigue siendo actual porque muestra una verdad permanente de la condición humana. La historia avanza entre la razón y la incertidumbre, entre la ambición y la caída.
entre el deseo de grandeza y la presencia inevitable de la tragedia, el equilibrio entre causa y efecto. Uno de los principios más profundos que atraviesan la obra de Tucídides es la relación constante entre las causas y las consecuencias de los actos humanos. En la historia, según Tucídides, nada sucede de manera aislada. Cada decisión política, cada ambición desmedida, cada acto de violencia o de prudencia genera inevitablemente una cadena de efectos que terminan transformando el destino de los pueblos y de los hombres. La guerra del Peloponeso aparece así no solamente como un conflicto militar entre Atenas y Esparta, sino como el resultado de múltiples tensiones acumuladas durante años, el deseo de expansión, el miedo al poder creciente del adversario, la rivalidad económica, la búsqueda de prestigio y la incapacidad de alcanzar un equilibrio estable. Tucídides observa que las causas profundas suelen permanecer ocultas bajo los discursos públicos, mientras que los dirigentes intentan justificar sus decisiones mediante palabras nobles o argumentos patrióticos. El historiador griego enseña que las consecuencias rara vez permanecen limitadas al objetivo inicial. Una acción emprendida para fortalecer un imperio puede acabar debilitándolo, una victoria militar puede sembrar el germen de futuras derrotas, una política basada en el miedo puede provocar más inseguridad todavía. De este modo, la historia se convierte en una lección permanente sobre la responsabilidad de los actos humanos. El equilibrio entre causa y efecto exige prudencia, reflexión y dominio de las pasiones. Cuando las sociedades actúan movidas únicamente por la ira, el orgullo o la codicia, terminan desencadenando fuerzas que después no pueden controlar. Tucídides describe con enorme lucidez cómo las guerras alteran la moral de los pueblos, transforman el lenguaje político y degradan progresivamente la convivencia civil. Sin embargo, su análisis no es simplemente pesimista. También muestra que los hombres poseen la capacidad de aprender de la experiencia histórica. Comprender las causas profundas de los acontecimientos permite evitar errores futuros y construir formas más estables de convivencia. La historia, por tanto, adquiere un valor pedagógico y moral. Estudiar el pasado sirve para iluminar el presente y orientar el porvenir. En el fondo, el equilibrio entre causa y efecto representa una llamada a la responsabilidad. Ninguna decisión humana queda sin consecuencias. Los actos individuales y colectivos terminan modelando el destino de las naciones y la memoria de las generaciones futuras. Por eso, Tucídides invita al lector a mirar más allá de las apariencias inmediatas y a descubrir las relaciones invisibles que unen las acciones humanas con sus resultados históricos. Legado histórico y literario. La obra de Tucídides constituye uno de los pilares fundamentales de la historiografía occidental y ha ejercido una influencia inmensa tanto en el ámbito histórico como en el político, filosófico y literario. Su manera de analizar los acontecimientos marcó una ruptura con las formas tradicionales de narración histórica existentes en la antigüedad y abrió el camino hacia una concepción más rigurosa y racional de la historia. A diferencia de otros autores antiguos que mezclaban leyendas, elementos míticos o explicaciones religiosas, Tucídides intentó estudiar los hechos humanos desde una perspectiva objetiva, basándose en testimonios, observaciones directas y análisis de las causas profundas de los acontecimientos. Su propósito no era solamente contar la guerra del Peloponeso, sino comprender los mecanismos del poder, las ambiciones humanas, el miedo, las rivalidades políticas y las consecuencias de la guerra sobre las sociedades. Esta forma de escribir convirtió su obra en un modelo para numerosos historiadores posteriores, autores romanos, pensadores renacentistas, estudiosos modernos y analistas políticos contemporáneos han visto en Tucídides a uno de los primeros grandes historiadores científicos. Su influencia puede percibirse en la historiografía europea, en la teoría política y en los estudios de relaciones internacionales. Especial importancia tiene el llamado realismo político, corriente que encuentra en Tucídides uno de sus antecedentes más importantes. El análisis de la lucha por el poder entre Atenas y Esparta ha sido interpretado como un ejemplo permanente de los conflictos entre grandes potencias, las tensiones geopolíticas y los peligros derivados de la ambición imperial. Incluso en la actualidad, numerosos especialistas continúan estudiando sus reflexiones para comprender conflictos contemporáneos y estrategias internacionales. Desde el punto de vista literario, la obra de Tucídides también posee un valor extraordinario. Su estilo es sobrio, profundo y reflexivo. Los discursos incluidos en la narración, aunque reconstruidos por el propio autor, muestran una gran capacidad filosófica y retórica. A través de ellos aparecen cuestiones universales como la justicia, la democracia, el poder, la libertad, la violencia y la fragilidad de las civilizaciones humanas. La célebre descripción de la peste de Atenas constituye además uno de los testimonios más impresionantes de la literatura antigua. Tucídides no solo describe los efectos físicos de la enfermedad, sino también el miedo colectivo, el deterioro moral y la descomposición social provocada por la catástrofe. Esa capacidad para unir análisis histórico y observación humana ha contribuido a mantener viva su obra durante más de 2000 años. La permanencia de Tucídides en la cultura occidental demuestra que algunas preguntas esenciales de la humanidad siguen siendo las mismas: el conflicto entre poder y justicia, la fragilidad de la paz,
las ambiciones políticas y la dificultad de construir sociedades estables. Por ello, su obra continúa siendo leída no solo como una narración histórica, sino también como una reflexión universal sobre la condición humana. Conclusión: Tucídides, maestro del análisis político. La célebre descripción de la peste de Atenas constituye uno de los testimonios más impresionantes de la literatura antigua. Tucídides no solo describe los efectos físicos de la enfermedad, sino también el miedo colectivo, el deterioro moral y la descomposición social provocada por la catástrofe. Esa capacidad para unir el análisis histórico con la observación profunda de la naturaleza humana ha contribuido a mantener viva su obra durante más de 2000 años. La permanencia de Tucídides en la cultura occidental demuestra que algunas preguntas esenciales de la humanidad siguen siendo las mismas: el conflicto entre poder y justicia, la fragilidad de la paz, las ambiciones políticas y la dificultad de construir sociedades estables. Por ello, su obra continúa leyéndose no solo como una narración histórica, sino también como una reflexión universal sobre la condición humana. En este sentido, Tucídides se revela como un auténtico maestro del análisis político, cuya mirada sobria y rigurosa trasciende su tiempo y sigue interpelando al lector contemporáneo.